En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, vamos a seguir con el repaso de nuestra historia orgullosa de España. Está ya con nosotros Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Hola, Carlos, pues encantado de estar contigo en este comienzo de año. Pues nada, un placer. Vamos a rememorar un 2 de enero, no de ahora evidentemente, 1492, fin de la Reconquista, toma de Granada, conquista de Granada, 10 años prácticamente de batallas de guerra y acaba cayendo. Unificación del territorio español, que ahora hay muchos que se quieren cargar. Vamos a contar cómo fue aquello, vamos a entrar en la figura de Isabel la Católica, una pedazo de reina de muchísimo cuidado, que Pedro, estas historias, lo del cine español tampoco es que le vaya a buscar yo solución, pero en algún momento alguien se puede tomar en serio los personajes históricos que hemos tenido y empezar a hacer de verdad divulgación cultural, divulgación histórica, ¿o no? ¿O esto es pedir mucho? Pues sí, es pedir mucho y sinceramente, viendo lo que produce viendo ahora el la resultado, industria, mejor que estén quietos, ¿no? Sí. Eso es, pero mira, en la serie Isabel presentaron a un Boabdil que era un chico pacífico, que quería la tolerancia entre los un feminista, ¿no? pueblos. ¿No era un feminista? Un feminista y ecologista, ¿no era? Empoderado. Pues sí, mira, eso le faltó de poner. No acudía al 8M, ¿no? No acudía al 8M, ni pintó las murallas de la Alhambra de morado. Bueno, vamos con gestas de verdad, no con trolas de estas que nos divulgan por ahí. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue toda esta campaña? Pues es una campaña muy larga que dura pues más de 10 años, 11 años prácticamente, y comienza en 1481, cuando el sultán de Granada, Muley Hacen, padre de Boabdil, toma la ciudad de Zahara, que era una fortaleza cristiana, castellana. Y lo hizo en mal momento porque, claro, ya se habían casado Isabel y Fernando, que tenían las ideas muy claras, y además en 1479 había acabado la guerra civil en Castilla, en la que enfrenta a Isabel y sus partidarios con el bando que opuso a Isabel a Juana la Beltraneja. Y entonces, pues era claro, eran dos reinos, sobre todo Castilla, pujantes, con ganas de expandirse y sobre todo de dar por fin solución a la Reconquista y acabar con el Emirato de Granada. Este emirato pues había estado sometido desde el siglo XIV a lo que se llamaba parias, o sea, pagaba tributo a Castilla, en unos casos a Aragón, pero no dejaba de ser una molestia y un posible peligro. Era muy difícil de conquistar porque, aunque era pequeño, pues todos los que viven allí en las provincias de Granada, de Almería, de Málaga, y todos los que hemos viajado por ahí, pues sabemos que es un terreno muy abrupto. Y además había mucha población para lo que era entonces aquella época. Entonces es una guerra muy larga de golpes, contragolpes, de pequeñas batallas, escaramuzas que podrían ser muy crueles, de sitios muy largos y también de muchas negociaciones bajo la mesa. Por ejemplo, los reyes católicos, sobre todo Fernando, saben aprovechar las divisiones que hay entre los nazaríes. Ya he citado a Muley Hacen, el monarca en aquel momento, el sultán. Este tenía un hijo muy revoltoso que era Boabdil, y entre ellos encima estaba el tío de Boabdil y por tanto hermano de Muley, que era otro nazarí apodado el Zagal. Entonces lo que hace Fernando el Católico es predisponer a unos contra otros. A Boabdil le anima en sus rebeliones, cuando le capturan le libera, le da salvoconductos, le da incluso dinero, también a Muley Hacen pues le dice que sí, que le va a ayudar, además hay un momento en el que muere Muley y entonces le sucede el Zagal, así llamado porque era muy valiente. Y lo mismo, Fernando negocia con los dos, les exige cesiones de ciudades, de comarcas, a cambio de su apoyo. Y mientras ellos se desangran en combates, lo que hacen los castellanos es ir avanzando poco a poco, apoderándose pues de Málaga,
de Guadix, de Baza, de Almería, hasta acabar rodeando la ciudad de Granada. Y en noviembre de 1491 ya se firman las capitulaciones definitivas entre los reyes católicos y Boabdil, por la que éste se compromete a entregar la ciudad en cuanto pueda, y a cambio iba a recibir un pequeño señorío en la comarca de las Alpujarras. Hombre, el asunto se va alargando, porque es cierto que había mucho malestar en la ciudad, entre los comerciantes, los alfaquíes, los paisanos, había partidarios del padre y del tío derrocados, había miedo a lo que podía pasar, aunque las capitulaciones fueron muy generosas, se permitía a los modos llevar armas salvo pólvora, se les permitían seguir negociando y vendiendo sus mercancías por toda Castilla sin pagar portazgos ni impuestos. Fíjate, también se les eximía de impuestos durante 3 años, Carlos. No estaba mal eso. Mira, como se entere María Jesús Montero, les hace un cobro retroactivo, vamos. Sí, y con impuestos, ya sabemos cómo funciona esto. Bueno, pues en las capitulaciones también existía el compromiso de mantener pues a los alcaldes, a los alfaquíes, a lo que llamaríamos hoy los funcionarios de lo que quedaba del emirato. Pero se teme un contragolpe, una sublevación de los más resistentes, de los más fanáticos. Y por eso, el 1 de enero de 1492, un grupo de soldados castellanos entra en la Alhambra con permiso de Boabdil y de su guardia. Allí liberan a los cautivos cristianos que había, celebran la primera misa y ya al día siguiente, el 2 de enero, sale la comitiva de Boabdil para encontrarse con los reyes católicos, en ese cuadro tan famoso, aunque es del siglo XIX, por supuesto no es contemporáneo, y ahí Boabdil se rinde y a cambio recibe de los reyes católicos pues todo lo prometido, y también se le libera al hijo que había dejado como rey. Y a continuación, pues los reyes católicos entran en la ciudad, pues suenan, iba a decir sonan las campanas, pero no podían sonar las campanas porque no había ni una iglesia. No, en el Emirato de Granada no quedaban ni una iglesia ni una sinagoga. En cambio, sinagogas sí Pedro, había puede, Castilla. No puede ser. La izquierda asegura que donde hay un sultanato, donde hay un régimen islámico, crecen las sinagogas, crecen las iglesias, todo es auténtica tolerancia. No puede ser. Tienes que estar equivocado, Pedro. Pues probablemente, mira, yo creo que nos equivocamos todos, porque si fuésemos musulmanes, a lo mejor hasta teníamos petróleo. Claro, también es verdad. Oye, profundiza en esta historia, porque yo las tonterías que se llegan a contar sobre el tema de la famosa tolerancia, de cómo se vivía, se respetaba a todo el mundo, todos eran felices, todos eran guapos, rubios, de ojos azules, todos medían 2,10 metros. Dices, mira, ya, de verdad, ¿por qué no dejamos de contar determinadas tontadas? Porque si los que tú dices dejan de contarlas, pues les dejan de llamar para dar conferencias en esas universidades tan pijas y tan tontas de Estados Unidos, y también les dejan de dar subvenciones. Hay una asociación que se llama Granada Abierta, que lleva, pues no sé si 20 años o más, insistiendo en que hay que suprimir la fiesta de la toma pues por facha, por casposa, así lo dicen, por reaccionaria, hasta por franquista. Es mentira, se celebraba la fiesta de la toma, la procesión se celebraba durante la Segunda República. Y están en ello, y pues, tuvieron hasta Federico Mayor Zaragoza, en paz descanse, pues como firmante de manifiestos pues o de cartas, pues para pedir que se suprimiese. Estos lo que te hacen es que suelen ser casi todos de izquierdas o andalucistas, es presentar una al-Ándalus que jamás existió. Sí, una Arcadia feliz, maravillosa. Sí. Pues sí, mira, Serafín Fanjul, que colaborador como nosotros de Libertad Digital, académico de la historia, pues ha dicho que la vida en al-Ándalus fue espantosa, aunque fueses musulmán, no digo ya para los cristianos y los judíos, porque era una situación de guerra civil permanente. Y era una sociedad muy clasista, bueno, como lo eran todas las de la época, pero todavía mucho más porque al-Ándalus
eso ya en la época de los Omeya, o sea, que acaba pues en el siglo XI, pues oye, había divisiones no solo entre musulmanes, cristianos y judíos, sino que a su vez los musulmanes estaban divididos entre los musulmanes de verdad, los que tenían detrás de sí una larga tradición, y los conversos recientes. Y a su vez los musulmanes, podríamos decir los árabes, pues se dividían en aquellos que descendían de los sirios, los Omeya eran sirios, los que descendían de bereberes, que estaban muy mal vistos, estaban despreciados, luego también pues había ejércitos de mercenarios, esclavos y por supuesto las mujeres, que chico, se diferenciaban las mujeres cristianas de las musulmanas en que las cristianas no llevaban velo por las calles, cosa que molestaba muchísimo a los musulmanes. Ya ves, no, la verdad es que en algunas cosas no ha habido cambios en estos 500 o más años. Oye, ¿qué supuso la toma de Granada, la conquista de Granada para la conformación de lo que es la España que conocemos y para toda la etapa posterior, que de hecho siguieron los Reyes Católicos y fue una de las etapas más brillantes de España? Hombre, el año fue glorioso. El año empezó, como dices, el 2 de enero con la toma de Granada y concluyó, bueno, pues eso, la conquista, el descubrimiento de América, aunque de eso se enteraron al año siguiente, porque tuvo que volver Colón con 2 carabelas en 1493, e incluso bueno, la gramática de Antonio Nebrija, y el pobre Fernando el Católico sufrió el atentado de un loco en Barcelona, que le dio con un espadón, y como Fernando llevaba el collar de la Orden del Toisón de Oro, pues y es un collar pues muy muy grande, con unos eslabones pues de oro y demás, pues eso le protegió. Bueno, pues es que ahí España queda conformada, a falta de la incorporación de Navarra, que lo hace Fernando en 1512, y además es toda la fortaleza, todo el entusiasmo que eso empapó a toda la sociedad de aquella época, tanto a castellanos como a aragoneses. Y Fernando el Católico, con el ejército formado, eso es muy importante, en la Guerra de Granada se entrenan numerosos líderes militares, el más conocido, el Gran Capitán, pues Fernando emplea esas tropas bragadas para su política exterior en Italia, de reconquista de los estados de la Casa de Trastámara, la rama aragonesa, pues Nápoles, Sicilia, y se enfrenta con Francia. Ahí es donde empieza el enfrentamiento entre España y Francia, que dura pues hasta la Guerra de Sucesión Española. Y en la búsqueda de alianzas contra Francia, los reyes católicos se alían con otros monarcas, por ejemplo, Maximiliano de Habsburgo, que era duque de Borgoña, y con Enrique VII, que era rey de Inglaterra, y que celebró, fíjate, la toma de Granada, cuando le llegó la noticia. Bueno, pues ellos casan a sus hijos entre sí, y de ahí acaba viniendo a España Carlos V. Uh-huh. Que primero fue Carlos I de España. Sí. Sí, fíjate si fue importante. Bueno, y lo que tú decías, ¿no? Se incorpora posteriormente y también por el avance de Fernando el Católico en 1512 Navarra, con lo cual se queda ya conformada la España que conocemos. ¿Por qué este tipo, fíjate, hoy repasando y diciendo, bueno, ¿qué podemos introducir? Y te hemos preguntado, Pedro, ¿qué podemos meter en la sección de Historia Orgullosa de España? Y es que el 2 de enero se nos había pasado a todos básicamente porque no hay nadie que lo recuerde ni nadie que lo celebre. Claro, dices, pero bueno, estamos todos locos. Pues, en la ciudad de Granada y gracias a Dios se mantiene como fiesta oficial. Ya hubo intentos para suprimirla. Y además, sobre todo cuando en el ayuntamiento, pues la mayoría era de izquierdas con los andalucistas. Sí, pero me refiero y otra vez. Pero me refiero, Pedro, a que a nivel nacional no hay nadie que esté hablando de dos hitos, 1492, la incorporación, la conquista de Granada, 1512, la unificación de todo el territorio español con la unión de Navarra, y no hay nadie que celebre este tipo de cuestiones. Es como si tuviéramos que avergonzarnos de existir como españoles. Pues hombre, a mí me gustaría
gustaría decir que no se celebran estas fechas porque hay tantas y celebramos tantas, pero mira, por desgracia no es así. O sea, somos un país, y esto hay que decirlo, un país bastante, en estos aspectos, pues muy cateto, y que despreciamos lo que tenemos en casa. De estos, hombre, como dice el chiste, oye, tengo fotos de vacaciones en Bali, en Cancún, en Egipto, en no sé qué, y dices, ¿ya has estado alguna vez a 80 kilómetros de tu ciudad? Dices, ay, no, es que eso me pilla muy... No, es que tal. Oye, las ciudades que hay en España, impresionante. A mí es que me gusta mucho, por ejemplo, el románico. Dice, joder, el románico que hay en Zamora y en Palencia. Dice, bueno, pues, chico, eso es lo que nos pasa, que no apreciamos lo que tenemos aquí, tienen que venir gente de fuera a decírnoslo, o se tiene que hacer una película o un documental para descubrirlo. Gracias a ti por tener la idea de esta sección, y poquito a poquito pues tratamos de dar a conocer estos acontecimientos y estos personajes. ¿Te suena? Si bien lo piensas, el 2 de enero yo casi defendería que fuese la fiesta nacional de España, ¿eh? Sí. Oye, ¿te suena? Fíjate, estaba yo aquí repasando y efectivamente, por ejemplo, de 1492, de el descubrimiento de América, sí que hay películas. Por cierto, posiblemente una de las más famosas, La conquista del paraíso, es de Ridley Scott. No es de factura nacional, no es de factura española. Por lo visto, no nos debía interesar demasiado, pero estoy aquí buscando y, por ejemplo, de la toma de Granada, películas centradas como tal en la conquista de Granada, yo no encuentro. A lo mejor me estoy dejando alguna, pero vamos, no lo encuentro. Encuentro la serie que tú citabas, de Isabel, que casi nos la podríamos ahorrar, y a partir de ahí no encuentro nada. Pues mira, yo es que soy partidario de que tal como está el cine español, pues casi que no se haga nada. Mira, otra de las gestas de España, pues fue la de Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de la Viruela. Perdón por el nombre tan largo, pero es que era eso. Sí. Y es que Carlos IV, que era bastante mendrugo, pero, oye, hizo esto maravilloso, que fue la primera expedición de vacunación mundial, porque los barcos acaban dando la vuelta al mundo entero y se vacuna no solo en la América española y en Filipinas, que también era española, sino en Macao, que era China, en Santa Elena, que era una colonia británica, se vacuna por todo el mundo. Bueno, pues se hizo una película que se titula 21 ángeles, por los niños que llevaban en su cuerpo la vacuna. Una película, pues, en el que el guión es de Carlos Bardem y pagada por Televisión Española, o sea, por ti y por mí. Y es una película, pues, de buenos y malos, de conspiraciones, de unos obispos siniestros que no quieren que llegue la vacuna a India. Bueno, un obispo, vamos a decir. ¿No eran franquistas ya? ¿No consiguieron descubrir pues algo habría, que eran franquistas habría, proféticos? No. Ahí había un aristócrata con acento andaluz, que vete tú a saber si sería, pues no sé, Javier Arenas o Moreno Bonilla, algo así, alguien muy malo. Pero una estupidez, dice, joder, o sea, te tienes que inventar una conspiración de buenos y malos capitalista, porque, como te digo, el obispo y el aristócrata no quieren que la vacuna llegue gratis a América, sino que quieren que fracase para luego venderla a ellos. Y además dicen, pero si es una gesta formidable en la que todos los españoles nos podíamos sentir reconocidos, una gesta también científica, como digo, primera expedición, primera campaña de vacunación mundial, y tienen que venir estos, ya sabemos quiénes, a poner ahí el moco verde, con perdón, a mancharla. Y dicen, bueno, pues mira, para eso, Carlos, que no hagan ninguna película, y a lo mejor lo que convendría es que algunos mecenas buscasen un buen productor y un buen director en Hollywood. Pues bueno, pues eso significa, Pedro, que vamos a tener que continuar mucho tiempo con la sección, ¿eh? Porque si no, ya te digo, como cedamos el testigo... Lo que Dios quiera y sobre todo lo que quiera el público. Pues Pedro, que un placer, de verdad. Otro para ti, Carlos. Un todo abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a cerrar la semana, que anda, que menuda semana. La de arranque práctico del año, porque esta era la primera de trabajo pleno, por decirlo de alguna manera.
Y yo creo que está un poquito más cerca de lo que estaba hace unos días el posible avance contra un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Una desgracia que nos ha caído, que nos ha tocado en España, que no solamente se ha dedicado a destrozar España, sino que se ha dedicado también a destrozar otras zonas maravillosas como son Venezuela. Posiblemente habrá tenido ramificaciones en Colombia, en Ecuador. Bueno, la labor de una persona que añora y adora las dictaduras comunistas. Repito, ya hay una querella presentada, hay otra denuncia presentada, ya son 2 acciones judiciales, una de manos limpias, otra de hazte oír. Veremos hasta dónde llegan, pero ya hay diligencias. Así que cerramos la semana con un cierto buen sabor de boca. Y encima, resulta que parece que avanza el tema de Venezuela. Ya veremos, lógicamente, para nosotros el hecho de que salgan 5, 6, 10, me da olímpicamente lo mismo, hasta que no salgan los casi 1000 presos políticos esto no habrá acabado, hasta que no sean entregados a la justicia todos los narcodictadores, todos, esto no habrá acabado, hasta que no sea restituida la democracia de verdad y una situación de defensa de las libertades de verdad en Venezuela, esto no habrá acabado y seguiremos pidiendo exactamente lo mismo en todas partes. Pero bueno, la semana la cerramos con un cierto buen sabor de boca. Les dejamos, el lunes aquí estaremos como siempre, ya saben, viva España y viva la libertad.